Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poco de teoría para entender un poco mejor todo lo relacionado que tiene que ver con PCI, toda la parte lógica y algoritmos, toda la parte de pseudocódigo y por supuesto todo lo que tiene que ver con diagramas de flujo para que la parte conceptual, la parte teórica, pues quede clara para ir a la parte práctica. Entonces vamos a revisar todo lo que hemos visto durante las diferentes clases y hoy vamos a hacer una introducción a la lógica de programación. Entonces muchos se preguntarán ¿para qué la lógica? ¿O para qué la programación? Día a día estamos enfrentados pues a desarrollar problemas de la vida real. Ustedes todos los días durante las clases, en sus casas, en sus quehaceres, están enfrentando la posibilidad de desarrollar, solucionar o resolucionar alguna actividad o algún problema. Para eso hay que aplicar una lógica. Digamos que no va a ser como tal una lógica de programación o que ustedes estén enfrentándose ante un código, pero tienen que aplicar la lógica. Entonces, la lógica es importante en este caso cuando hablamos del mundo de programación, del mundo del desarrollo de software, porque nos va a permitir desarrollar software, crear aplicaciones, dar soluciones. Por ejemplo, sus teléfonos móviles tienen algunas aplicaciones que dan solución a algunos problemas. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, tema de información, tema de herramientas, calculadora, WhatsApp, digamos noticias, herramientas por ejemplo como la alarma, temperatura, herramientas como navegadores, ¿cierto? Entonces todas estas herramientas juegan un papel súper importante en la resolución de problemas o tal vez cuando nosotros estamos buscando información. Para eso la lógica, para aprender a desarrollar, crear aplicaciones. Y hoy en día, digamos que la parte de aplicaciones, la parte de desarrollo, pues es un área muy demandada. Por eso muchas personas a nivel mundial pues escogen estudiar algo que tenga que ver con nuevas tecnologías porque genera cierta, digamos, ganancia, da ciertas cantidades de empleo, entre otras cosas. Entonces, para eso es importante la lógica de programación. Por acá tenemos un concepto el cual nos indica lo siguiente. El objetivo final de la programación es la de crear software, ya lo habíamos mencionado, el cual después será ejecutado de manera directa por el hardware, es decir, toda la parte física de la computadora o a través de cualquier dispositivo, es decir, si es móvil, una tablet, un computador, un vehículo, una moto, todo, prácticamente todo tiene que ver con el software. Su nevera tiene un software integrado, su lavadora tiene otro software integrado que es el que controla cuántos minutos, cuántas repasadas le va a dar a la ropa, entre otras cosas. Todo tiene que ver con el vínculo entre el hardware y el software. ¿Para qué? Para desempeñar diversas labores o para solucionar diferentes o cualquier tipo de problema. Entonces, para eso es importante la lógica de programación. Dentro de todo lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Vamos a estar pues revisando el tema de fundamentos de programación, que ya fue lo que vimos, el tema de cómo declarar variables, cómo asignar valores, cómo realizar tareas repetitivas. Ese tema pues todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a hacer. O cómo hacer uso de condicionales, eso ya lo estamos viendo para pues nosotros tener una idea de cómo funciona un algoritmo. Por otro lado tenemos el pseudocódigo y los algoritmos. Digamos que el pseudocódigo es la manera más trivial de poder representar un algoritmo, es decir, un diagrama de flujo con unas instrucciones, unos pasos de manera organizada, secuencial, ¿cierto? Pues podemos ejecutar una tarea, como leer un número, hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, leer una contraseña, entre otra infinidad de ejercicios como calcular el volumen, calcular alturas, calcular promedios. Todo eso lo podemos hacer a través del pseudocódigo y aplicando un poco pues de lógica de programación.
Tenemos otro tema importante como la estructura de los datos. Digamos que esta parte de estructura de datos pues no la vamos a ver así tan avanzado porque pues es una parte esencial en la programación que tiene que ver con la parte de la memoria del computador. Pero pues cuando nosotros hablamos de estructura de datos pues no vamos a hablar de por allá de lo que son pilas, lo que son colas, lo que son procesos simultáneos. No vamos a ver eso, pero sí vamos a ver, por ejemplo, ¿cierto? Cómo podemos asignarle valores a las diferentes variables que nosotros tengamos y cómo acomodar esos datos a través de una estructura de datos. En este caso una estructura sencilla, vamos a ver estructuras de datos sencillas como lo son los arreglos o las matrices o lo que se conocen como vectores. Entonces esta parte va a ser muy importante, muy interesante y pues yo sé que esa parte les va a gustar mucho. Tenemos otro punto y es que vamos a pasar de aprender una lógica de programación a través de unos fundamentos de programación básicos, sencillos, ¿cierto? Pasando por tipos de variables, estructuras de datos, condiciones, bucles, algunos switch, algunas funciones sencillas también. Y luego vamos a ver lo que corresponde a páginas web. Pero no vamos, digamos, nosotros a ver una página web, bueno, esta página web hace esto, eso no. Vamos a entrar a la parte de la estructura de una página web, es decir, a conocer lo que corresponde a HTML. ¿Listo? Vamos a hacer un acercamiento a HTML, a CSS, a JavaScript, es decir, a todo el ambiente web que nosotros podemos, pues, tocar en la parte de programación. Lo vamos a ver dentro de las diferentes clases que vamos a tener. Recuerden, páginas web. Posteriormente vamos a irnos a un tema más avanzado de lo que corresponde las bases de datos. Cuando nosotros revisamos una estructura de datos, hay que tener en cuenta la parte de dónde, ¿cierto? O en dónde estoy guardando esos datos, de dónde estoy consultando esos datos. Y pues en programación tenemos otro concepto que son las bases de datos. Por ejemplo, ustedes en un chat, ¿cierto? Envían imágenes, envían audios, envían texto. Y esos datos, pues ustedes creerán que esos datos, pues, ¿en dónde se guardan? Creerán que tal vez se guardan en sus teléfonos o cosas así por el estilo. Pero resulta que debe de haber una estructura de datos para poder guardar esos datos. Por ejemplo, envían un audio, pues va a haber una estructura, un campo en algún lado, en la nube, en los servidores de Facebook, de WhatsApp. Estarán disponibles esos servidores para guardar, por ejemplo, en un campo, un audio. Ya si ustedes lo eliminan, pues elimina este dato. O quién sabe que si realmente ese dato sea eliminado. Cuando ustedes publican algo en redes sociales, pues eso se llama una estructura de datos. Una base de datos es la que recopila esa información, la guarda y hace que esté pública y disponible pues cuando ustedes quieran ingresar. Ya si ustedes le cambian la privacidad para que no la vea nadie más, si la quieren borrar, si la quieren compartir, allí se están autogestionando las bases de datos y eso va a hacer que ese dato esté disponible o no disponible dependiendo de lo que ustedes elijan. Entonces, importante aprender los conceptos de bases de datos. Este tema es súper interesante para que ustedes entiendan cómo es la estructura de una base de datos. Pero ojo, actualmente existen dos grandes estructuras de bases de datos, que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, las cuales se dividen en SQL y no SQL, ¿cierto? Entonces allí tenemos todo lo que corresponde al tema de base de datos y vamos a ver los diferentes motores de bases de datos: MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server, Oracle, ¿cierto? Que Oracle ya es algo más robusto, más avanzado y que es de pago, pero pues que nosotros vamos a estar utilizando tal vez la parte Enterprise, que es la parte pues gratuita que se deja utilizar. Y ya vienen unas bases de datos que no son tan particulares y que son no SQL, como MongoDB, Freebase Database, entre otras. ¿Listo? Luego vamos a conocer algunos conceptos como por ejemplo aplicaciones web,
peticiones asincrónicas. Aquí vamos a ver peticiones a través de Ajax, desarrollo de APIs, aplicaciones móviles y tiempo real. Cuando hablo de tiempo real tiene algo que ver también con peticiones asincrónicas, es decir, que nosotros en tiempo real podemos consultar determinados datos de cierta base de datos y que quiero que esos datos tengan la siguiente estructura. Eso se puede hacer dentro de este mundo de programación. Acá les estoy mostrando, voy a mostrarles por acá con esta pluma. Voy a ver si la hago, bueno, no sé, un poco más gruesa. Acá les muestro un gráfico, jóvenes, jovencitas, que tiene que ver con el tema de las APIs, es decir, este tema de las APIs. Actualmente, el tema de las APIs es algo muy común y que se desarrolla constantemente y que es una parte muy interesante pues de todo el tema de programación. ¿Por qué? Porque yo con una API, ¿cierto? Yo con una API puedo tener servicios en la nube. Por ejemplo, cuelgo una API, es decir, un código, esto que ustedes nombran como API, esto solamente tiene un código que me va a permitir consultar, ¿cierto? Me va a permitir registrar, me va a permitir actualizar, que es el update, o me va a permitir un delete, es decir, delete, ¿cierto? Me va a permitir un update, por acá vamos a escribir update, un register, ¿cierto? O sencillamente nosotros podemos hacer una consulta, ¿cierto? Una consulta. Y eso es lo que nosotros normalmente llamamos como CRUD, que es consultar, registrar, eliminar, ¿cierto? Y actualizar. Entonces, cuando hablamos de una API, hablamos de que tenemos un código y que ese código nos va a permitir, por ejemplo, desde su teléfono móvil, hacer una llamada, ir a controlar el carro, encender la televisión, abrir un juego, por acá, ¿qué más? Ir a una aplicación, entre otras cosas. Entonces, como podemos ver acá, la API controla diferentes escenarios. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, por acá aparece algo de IoTech, de parte de inteligencia artificial. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver, cosa conceptual para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, ya luego vamos a ver todo lo que corresponde a la herramienta de PCIN. Ustedes ya conocen la herramienta de PCIN, ya conocemos pues algunas cositas y vamos a aprovechar por acá, descartar, vamos a aprovechar por acá, cierto, pues el objetivo de programación. Pueden ir a la página, les voy a dejar la página aquí en la descripción de este video, les voy a dejar la página en donde ustedes van a poder descargar la aplicación. Entonces solamente deben descargar la versión de PCIN para Windows. Es una aplicación que no pesa mucho y ustedes la pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, porque tiene para Linux, para Windows y para Mac OS. En ese orden de ideas también quiero mostrarles por acá, ¿cierto?, que es una estructura de datos. Esta parte de estructura de datos, pues digamos que aquí está solamente es para el tema de pila entrada, pila salida, cola entrada, cola salida, ¿verdad? Pero pues digamos que nosotros la vamos a ver realmente es como está esto, ¿cierto? Cómo se organizan los datos, qué tipos de datos podemos organizar, entre otras cosas. Y también vamos a ver la parte de qué es un algoritmo, ¿cierto? Entonces acá tenemos una definición corta de qué es un algoritmo. Es la secuencia de pasos que resuelve un problema y es la base de la programación. Así que esto ustedes lo tienen que tener muy claro, que es la base de la programación, el tema de los algoritmos. Parte de los algoritmos tenemos una entrada, un proceso y una salida.
Entrada, pues tengo dos datos. ¿Qué tipo de datos? Pues acá puedo ver que son dos datos de tipo entero, A y B, dos datos a los cuales a A le estoy asignando el valor de 1 y B le estoy asignando el valor de 2. Este ejercicio lo podemos hacer ahora más adelante. Y aquí el proceso es operaciones que se hacen con los datos. En este caso estoy haciendo una suma. Estoy declarando una nueva variable que se llama la C y que va a ser la forma de suma de 1 más 2 es igual a 3. Y acá tenemos la salida, que es el retorno de esa variable que me va a devolver C, es decir, me va a devolver el valor de 3. Características, preciso. Una característica precisa, tiene que resolver el problema sin errores. Si cometemos algún error dentro de la programación que nosotros estemos aplicando, pues sencillamente la podemos solucionar corrigiendo esos errores, revisando dónde está el error, si fue por declaración de variable, si fue por error de punto y coma, si fue por error de poner un carácter en vez de un número, entre otras cosas. Podemos nosotros resolver esos problemas. Definido, una característica definida, nos dice, si ejecutas el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición, es decir, que los datos siempre van a ser los mismos, pues dependiendo del ejercicio, del problema que ustedes estén desarrollando, resolviendo, pues los datos van a ser los mismos. Finito, finito nos indica que pues como todo inicia, pues todo tiene que terminar. Se van a volver infinitos siempre y cuando pues hayan algunos errores de programación. Más adelante los vamos a ver cuando estemos viendo por allá el ciclo o el bucle while o el mientras, que muchas veces se quedan allí infinitamente los algoritmos. Entonces esos datos los vamos a aprender en el camino. Entonces por acá tenemos la herramienta, ya se las había enseñado, ya se las había mostrado. Por acá vamos a agrandar el código. Y tenemos lo siguiente: archivo, tenemos editar, tenemos configurar, ejecutar, ayuda. Aquí en configurar, lo primero que deben de hacer después de descargar la herramienta es darle acá en donde dice opciones del lenguaje. Y luego van a configurar el lenguaje de, obviamente, la universidad. En este caso vamos a poner Uniamazonía. Le vamos a dar a aceptar. Y es el lenguaje que vamos a estar utilizando. En esta parte tenemos varias opciones, varios menús. Por ejemplo, archivo nuevo, abrir documento, guardar como, atrás, adelante, ver algunos errores, acá ver algoritmos. Mire, aquí podemos nosotros ver el diagrama de flujo que estamos, digamos, desarrollando, ¿cierto? Tenemos la estructura del código, tenemos el inicio, que es el proceso, y tenemos un fin proceso, ¿verdad? Vamos a explicar por acá. Bueno, había una herramienta que se llama DFD, ustedes la pueden descargar, una herramienta que se llama DFD. Entonces en esa herramienta pues ustedes pueden practicar todo lo que tiene que ver con los algoritmos y allí armar algunos temas de los algoritmos, pero nosotros los vamos a armar aquí en PCI. Aquí en esta parte, acá en la parte izquierda de su pantalla aparece lo que son lista de variables, es decir, las variables que ustedes estén aquí declarando, y tenemos una lista de operaciones y funciones. Entonces aquí en esta parte tenemos lo que son todas las operaciones algebraicas, operaciones lógicas, operaciones relacionales, funciones matemáticas. Mire, aquí están valor absoluto, tenemos valores aleatorios, al azar, seno, coseno, ¿cierto? Entonces todo eso lo tenemos para que lo podamos expresar de forma matemática. Ahora, les había explicado en clase que en PCI vamos a poner por acá primer programa. Aquí ustedes pueden ponerle el nombre a su programa. Aquí primer programa le puedo poner. Si ustedes le ponen un espacio, aquí me va a generar error porque pues aquí en el nombre del programa no puede haber un espacio, cosas así por el estilo. Tenemos el inicio del proceso, el fin del proceso. Acá está el algoritmo, es decir, tenemos el inicio, el final del algoritmo, nada más, solamente tenemos eso, el inicio y el final del algoritmo. Aquí tenemos lo que son proceso,
paso 1, paso 2. Podemos cambiar de diferente tipo de vista, podemos ver el algoritmo de esta manera, como ustedes desean. Ahora, puedo definir, por ejemplo, lo que son comentarios. Comentarios se definen con dos barritas. Esto es un comentario. Eso es un comentario, ¿cierto? Ahora vamos a la parte de definir las variables. Yo les había dicho a ustedes que tenemos por aquí en ayuda, donde dice índice. Por acá tenemos los tipos de datos, ¿cierto? En los tipos de datos, acá aparecen los tipos de datos, lo que son numéricos, lógicos y caracteres. Mira, acá tenemos los diferentes tipos de datos. Entonces, cuando hablamos de datos numéricos, tenemos los datos enteros y tenemos los datos reales. Cuando hablamos de lógicos, solamente podemos tomar dos valores, que es el verdadero o el falso. Y tenemos datos que son caracteres, que por ejemplo son cadenas de caracteres. Ahora, entre comillas, se pueden utilizar comillas dobles o comillas simples. Ejemplo, hola, o hola mundo, o 1, 2, 3, o falso, o etcétera. Todo eso se puede utilizar. Luego tenemos los tipos de datos con operaciones. Por ejemplo, menor o igual, mayor o igual, igual a 0, entre otras cosas. Importante el tema de definir. Mire, si ustedes quieren aquí en tipos de datos saber cómo se define un dato, pues acá lo pueden hacer. La instrucción para definir permite explicar el tipo de dato de una o más variables, es decir, lo que nosotros vamos a estar utilizando. Y acá aparece el tipo de datos, si es numérico, real, número, etcétera, si es lógico, si es texto, cadena de carácter, entre otras cosas. Lo podemos definir de esta manera. Entonces, aquí en la práctica podemos definir varias cositas. Vamos a hacer un ejemplo de sumar dos números. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo de sumar dos números. Eso es un comentario. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es definir las variables. Yo voy a definir la variable número 1 y voy a definir la variable número 2. Esas variables las voy a definir como variables enteras, es decir, que voy a leer solamente números enteros. Posteriormente puedo usar la palabra o la sintaxis de mostrar y puedo pedirle a mi programa digite número 1. Puedo decirle así a mi programa, digite número 1 y vamos a leer el número 1. Entonces acá le estoy diciendo a mi programa, voy a poner esto en comentarios. Si ejecuto este programa aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte, vamos a agrandar. Si digito este programa, lo que me está mostrando es solamente digite número 1, es decir, eso que está acá me lo está mostrando acá. Eso es lo que me está mostrando. Esta parte me la está mostrando aquí, como ustedes pueden ver. Esta otra parte que es leer, vamos a dejarlo allí. Vamos a reiniciar aquí. ¿Y qué me está diciendo? Ahora sí me está diciendo digite número y aquí me va a esperar. Aquí en esta parte me está diciendo, bueno, debes digitar un número, si no, no podemos seguir. Entonces vamos a digitar un número, le doy enter y aquí finaliza el programa. Pero no me está haciendo el programa. Si yo voy a mi algoritmo, así como voy a ver acá, ¿cierto? Acá lo que tengo es lo siguiente, defino número 1, número 2, lo estoy definiendo como números enteros, pongo un letrero con la flechita hacia arriba que diga digite número 1 y leo la variable número 1. Ahora, vamos a digitar dos números, entonces voy a decirle a mi programa, voy a darle una instrucción que sea la de digite número 2. Entonces cuando le digo digite número 2, le digo leer número 2 y el programa automáticamente me tiene que leer el número 2. Ahora supongamos que yo digito solamente así como aparece acá, número. Aquí me va a generar un error, entonces ejecuto mi programa y me dice variable no definida none. Entonces debo definir la variable tal cual. Entonces pongo la variable que sea número 2. Aquí las variables tienen que ser definidas y tienen que ser usadas tal cual yo las defina, ¿cierto? Ahora voy a definir otra variable, que va a ser la variable de suma,
la variable de resta y la variable de multiplicación. ¿Por qué la división no la voy a definir como un valor entero? Porque la división puede ser, por ejemplo, 5 dividido 3 me va a dar un valor real. Entonces acá definir una nueva variable y se va a llamar la variable división y la voy a definir como valor real. Entonces aquí esta variable como valor real la estoy mostrando y la estoy definiendo, pero no la estoy utilizando. Si yo me vengo acá a las variables, pues tengo la variable divi, multi, número 1, número 2, resta y la variable suma. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la variable suma y le voy a decir que la suma es igual al número 1 más el número 2. Así de sencillo se hace una suma en un programa. Entonces le estoy diciendo a mi programa, hombre, tengo aquí la variable número 1, ya la leo, puede ser cualquier número que yo esté leyendo. La variable 2 puede ser otro número que yo esté leyendo. Y aquí estoy haciendo la operación de suma. También vamos a hacer la operación de resta. Entonces aquí hacemos la operación de resta. Vamos a restar el número 1 con el número 2. Vamos a hacer la operación de multiplicación, que es multi igual a número 1 por, ¿cierto?, el número 2, ¿verdad? Y vamos a hacer por último la operación de división, que es divi igual al número 1 dividido el número 2. Muy bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Vamos a cerrar por aquí. Tenemos que hemos definido número 1, número 2, suma, resta, multiplicación, la variable de división para el tema de la división, valga la redundancia. Leemos dos números, que es el número 1, ¿cierto? Y el número 2, y acá estoy haciendo las diferentes operaciones, pero eso no basta para poder mostrar los resultados. Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, vamos a reiniciar. Me está leyendo el número 1, listo, me leyó el número 1, ¿verdad? Por acá, digite número 2, me lee el número 2, pero a la hora de darle enter dice ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque en memoria, jóvenes, jovencitas, en memoria pude haber hecho estos cálculos, pero no estoy mostrando los resultados. Para mostrar los resultados, entonces le doy acá a mostrar. Y aquí le voy a decir, la suma es. Entonces vamos a ponerle que la suma es y le pongo una coma. Muy bien. Luego vamos a mostrar aquí la resta es. También pongo una coma, le pongo resta. Luego pongo mostrar y le digo la multiplicación, ¿cierto? La multiplicación, vamos a escribir bien, multiplicación es, listo, acá pongo la multiplicación, muy bien. Luego le doy mostrar y le digo la división es, y acá pongo divi. Y listo, ya con esto puedo escribir lo que corresponde a la suma, resta, multiplicación, división. Le doy aquí. Entonces, supongamos que sea 5 y el 3. Entonces, aquí la suma me tiene que dar 8. La división, bueno, la resta me tiene que dar 5 menos 3, 2. La multiplicación me tiene que dar 15. Y la división me tiene que dar 5 dividido 3, pues me tiene que dar más o menos 1.66666. Listo, entonces acá ya tengo estos resultados. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el 5 y lo divido por el 0? Me va a generar error. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que la división por 0 no está definida. Entonces, miremos la estructura de los datos. ¿Qué hago primero? La suma. ¿Qué hago segundo? La resta. Tercero, la multiplicación. Cuarto, la división. Aquí hay que poner una bandera o hacer un pause y jóvenes, jovencitas, y consultar si número 2 es 0. Eso es lo que hay que hacer como un pause, poner como una bandera y preguntarnos si el número 2 es 0. Si es 0, pues esta división no la vamos a realizar. Entonces, para eso, después de leer los números, tengan en cuenta el orden. Mire, si ustedes miran el algoritmo, aquí, si ustedes miran el algoritmo,
ya el algoritmo se hace un poco más grande, ¿cierto? Entonces, leemos los números, número 1, número 2, hacemos las operaciones de suma, la resta, multiplicación, la división y los mostramos. Entonces, justo después de leer este número, jovencitos, jovencitas, justo después de leer este número, el número 2, vamos a hacer lo que corresponde a una condición. Aquí están las condiciones. Acá esto es una condición. Yo les explicaba qué es una condición. Una condición no es nada más que una evaluación que estoy haciendo. Voy a mostrarles por aquí en Paint. Vamos a ver si me deja abrir Paint, ¿cierto? De una manera más gráfica en qué consiste lo relacionado a esta parte. Entonces tengo el si, aquí tengo que poner una condición, ¿cierto? Luego tengo el entonces, tengo luego un si no, y por último un fin sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sí tengo una condición aquí, ¿cierto? Y si esta condición con el entonces, ¿cierto? Si esto es verdadero, pues escribo acá verdadero. Si no se cumple lo que estoy haciendo acá, pues sencillamente esto es falso. ¿Listo? Entonces, supongamos que aquí la condición sea el número 2 es igual a 0. Si el número no es igual a 0, es decir que si el número 2, por ejemplo, vale 10, entonces yo sé que el número 2 no es igual a 0 y va a pasar acá para este lado. Pero si el número 2 es igual a 0, si él viene con el valor de 0, me va a mostrar este resultado. Eso lo puedo visualizar en un algoritmo de la siguiente manera. Tengo el inicio. Aquí, por ejemplo, leo el número 2. Y luego tengo una condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Esa condición puede ser que el número 2 sea igual a 0. Puede ser que este número sea diferente de 0. Puede ser que el número sea igual a 10, ¿cierto? Y esa condición pues va a tener un efecto, ¿sí o no? Eso es lo que va a hacer esa condición, ¿sí o no? Entonces voy a hacer por acá un ejercicio nuevo. Vamos a plantear un ejercicio nuevo. Y vamos a poner definir número. Entonces vamos a poner num y vamos a definirlo como entero. Y vamos a mostrar aquí un letrero que diga digite número. Listo, acá vamos a digitar el número y vamos a leer el número. Y vamos a poner la condición para que ustedes vean cómo se ejecuta esa condición. Listo. Entonces por acá, el número es igual a 0. Entonces acá voy a decirle mostrar. Entonces le digo el número es igual a, entonces acá voy a poner el valor del número y aquí voy a mostrar un letrero que me diga independientemente el número es, entonces acá mostrar nuevamente el valor del número. Entonces si yo ejecuto esto, ¿verdad? Ejecutamos esto. Y si yo pongo, por ejemplo, el 10, ¿qué me dice? El número es 10. Acá por este lado, el número es 10. Reinicio. Si pongo 0, aquí, entonces me está evaluando que el número es igual a 0. Entonces le doy Enter. Me dice, el número es igual a 0. Es decir, él entró por acá. Número es igual a 0. Claro, el número es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo leí el número y el número es igual a 0. Por eso me lo está mostrando que es igual a 0. Entonces aquí en esta parte, cuando yo le digo número igual a 0, entonces entra por este lado. El número es igual a 0, me muestra que es igual a 0. Si no, pues me muestra igualmente el número, pero me muestra otro valor. Por ejemplo, si es 5, entonces el número es igual a 5. Si es un número más grande, pues el número más grande. Pero siempre que el número sea 0, me va a mostrar este letrero. El número es igual a 0. Muy bien. Entonces, bueno, aquí se cerró la aplicación. Vamos a ver por acá. Vamos a abrir la aplicación PCIN. Ok, aquí abrimos la aplicación. Muy bien. Entonces, aquí en este ejercicio, precisamente en este ejercicio,
¿cierto? Entonces nosotros vamos a averiguar lo siguiente. Vamos a decir que si el número 2 es igual a 0, entonces me muestre un resultado, mostrar, y me diga la división entre 0, entonces vamos a leer el número y le vamos a decir no está definida. Le vamos a decir eso a mi programa. Una vez que le diga eso, pues voy a calcular, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso es lo que tengo que hacer. De hecho, estas tres operaciones las puedo hacer por acá, un poco más arriba. Y la única operación que, digamos, vaya aquí, es, digamos, la división que no vaya aquí en esta parte. Ahora, si el número es diferente de 0, entonces vamos a mostrar todos estos resultados. Entonces, control X, pongo este resultado, ¿cierto? Y si el número es igual a 0, pues solamente muestro este resultado. Entonces, ahora sí puedo ejecutar mi programa, le doy a ejecutar, ¿verdad? Pero antes de ejecutarlo, vamos a ver aquí el diagrama de flujo. Entonces, mire, lo que yo les estaba mostrando, tengo el diagrama de flujo, ¿verdad? Hago lo que es la suma, la resta, la multiplicación, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando se viene aquí a la división, en la división sí hay algún problema. ¿Por qué? Porque si este número es igual a 0, me va a generar error cuando haga la división. Entonces por eso pongo la condición que cuando lea este número 2 es igual a 0, verdadero. Entonces calcula suma, resta y multiplicación y me muestra los resultados. Ahora, número 2 no es igual a 0, entonces ahora sí, cuando no es igual a 0, puedo calcular la división, me calcula suma, resta, multiplicación y división. Entonces ejecutamos por acá, voy a ponerle por ejemplo el 5 y el 0 y me dice acá, la división entre, pero me dice que la variable nun no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque sencillamente me dice que esta variable, óigalo bien, esta variable nun no está definida en ningún lado. Entonces la división entre, entonces vamos a poner aquí número 2 y ya con eso solucionamos el problema. Y acá ya puedo ver el resultado. Entonces me dice la división entre 0 no está definida. Me calcula suma, resta y multiplicación. Es decir, 5 menos 0, pues 5. 5 más 0, 5. La multiplicación, 5 por 0, pues me da 0. Y la división no está definida. Si fuera al contrario, entonces por acá tenemos 10, por acá un 9. Entonces calcula la división, me muestra lo que tiene que ver con la suma, la resta y la multiplicación. En ese orden de ideas, pues tenemos este ejercicio muy sencillo. Ahora, vamos a plantear un ejercicio diferente, que fue el último ejercicio que revisamos en clase. Vamos a crear un nuevo documento. Vamos a ver por acá. Y va a ser el ejercicio de saber el mayor de dos números. Entonces, para eso, definir nuevamente, definir número 1 o sencillamente A y B, vamos a definirlos. Los voy a definir como enteros, que sean valores enteros. Luego vamos a leer, ¿cierto? O más bien vamos a mostrar un letrero, vamos a mostrar por acá, mostrar, y diga, digite número A, ¿verdad? Entonces digite número A, leemos el número A, por acá más abajo ponemos mostrar, digite número B, ¿verdad? Y vamos a leer el número B, y luego, pues sencillamente vamos a poner la condición. Entonces acá la condición es muy sencilla. Entonces, si el número A, óigalo bien, si el número A es mayor al B, entonces acá vamos a decir mostrar el número, cierto, dos puntos, vamos a poner el número A, coma, es mayor, a ver, por acá es mayor a, entonces acá ponemos el otro número que es, entonces el número B. Hicimos la condición, listo, condición A es mayor a B. Entonces acá ya sabemos que el número mayor es B. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto es al contrario?
¿Qué pasa si esto es al contrario? Entonces acá vamos a mostrar un letrero, es decir, el número. Entonces acá un letrero que me diga B es mayor a dos puntos, coma, vamos a poner A. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a saber cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo el número A es mayor a B, ¿cierto? O acá sencillamente puedo decir el número B es menor a el número A. Ahí ya puedo saber cuál es el menor y cuál es el mayor, ¿cierto? Pero lo interesante es saber, el número A es mayor a el número B, ¿cierto? Muy bien. Ahora, y aquí voy a mostrar que B, ¿cierto? Voy a poner una coma, es menor. Y listo. Y aquí voy a mostrar lo mismo abajo, pero en el sentido contrario. A es menor. En ese orden de ideas, entonces, ejecuto ese programa, ¿cierto? Me pide que lea número A. Entonces vamos a digitar, por ejemplo, el 10. Me dice, digite el número B. Vamos a digitar, por ejemplo, el 9. ¿Qué me dice? El número 10 es mayor a 9. 9 es menor. Listo. Volvemos a ejecutar por acá. Digite el número A. Vamos a digitar, por ejemplo, este 456. Y el número B, vamos a ponerle 500. Me dice, el número 500 es mayor a 456. 456 es menor. De esa manera entonces podemos calcular el número mayor y el número menor. Me voy a despedir de este video. Espero que entiendan la parte de esta lógica, ¿cierto? También les expliqué, por ejemplo, el tema de las contraseñas. Por aquí, ¿cierto? Yo les expliqué definir, ¿cierto? Usuario, vamos a definir usuario y clave como carácter, ¿cierto? Entonces yo les dije a ustedes mostrar, digite usuario, ¿cierto? Leer usuario, ¿verdad? Y también les dije mostrar, digite clave. Hagan de cuenta que van a iniciar sesión en Facebook, leer clave. Ahora, entonces, condición, sí, entonces. Y aquí les enseñé que, por ejemplo, si el usuario es igual, entonces acá voy a poner Aldair y acá voy a poner una I, ¿verdad? La clave es igual a, por ejemplo, mi clave, digamos que esa sea la clave. Entonces, si el usuario es Aldair, es decir, lo que yo digite aquí en esta variable usuario es igual a Aldair y la clave es mi clave, entonces voy a mostrar un mensaje. Ha iniciado sesión. Ok. Pongámosle así. Ha iniciado sesión. Ok. Si no, vamos a mostrar un letrero que me diga. Que me diga. Olvidó su usuario y o contraseña. Es decir, le vamos a preguntar. Listo. Entonces, ejecuto. Aquí me dice, digite el usuario. Entonces vamos a poner Aldair. Clave. Entonces vamos a poner una clave ahí. Le doy enter. Me dice, olvidó su contraseña. Reiniciar. Es decir, que usuario igual a Aldair, sí, pero la clave fue otra clave. Entonces acá vamos a digitar Aldair. Vamos a poner mi clave. Y acá me dice, ha iniciado sesión. Ok. ¿Qué pasa si en esta parte yo pongo 1? ¿Qué pasa si en esa parte pongo 1? Entonces, por ejemplo, yo puedo digitar Aldair 2015 y la clave puede ser mi clave. ¿Y qué va a mostrar? Pues si yo le doy enter dice ha iniciado ok. ¿Por qué? Porque me puede validar que el usuario sea Aldair o que si digito la clave pues me muestre esto. Entonces para eso pongo el i, porque los dos se tienen que cumplir, tanto el usuario como la clave se tienen que cumplir para que pueda iniciar sesión, ¿cierto? Entonces, esos dos ejercicios para que ustedes lo tengan en cuenta. Nos vemos la próxima clase. Vamos a seguir trabajando con condiciones,
pero ya vamos a ir a otro nivel, ¿cierto? Como por ejemplo los for o lo que tenga que ver con los repetir, entre otras cosas. Entonces, en ese orden de ideas, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.